Vi nombres que reconocí: Nueva York, Moscú, Pekín, Londres, Tyrone, ciudades que habían estado llenas de vida, destruidas en segundos. Pero no terminó ahí. Una familia estaba acurrucada contra la pared de un edificio en ruinas. No se movían. Sus rostros eran inexpresivos, su piel pálida, y me di cuenta de que no respiraban. Cerca de ellos, una mujer estaba desplomada, con los brazos envueltos protectivamente alrededor de un bulto. Pensé que podría ser un bebé, pero nunca lo miré más de cerca. Podría haber sido ropa, provisiones o una Biblia. Supongo que nunca lo sabré. No muchas personas han visto las secuelas de una bomba nuclear, pero yo sí. En esta visión, las calles que caminé estaban cubiertas de cenizas, los edificios eran solo marcos esqueléticos. Los coches estaban abandonados, con sus ventanas destrozadas y el metal retorcido por un calor que ya no persistía. El cielo no era negro ni gris, tenía un enfermizo tono marrón amarillento, ahogado por el humo y el polvo. Y en lugar de copos de nieve, cenizas caían del cielo, pegándose a mi piel como confeti muerto. Sentí como si todo el mundo hubiera muerto y yo fuera la única que quedaba. Entonces lo sentí, su presencia. Me giré, y Jesús estaba allí, de pie. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Quise preguntarle qué había pasado, pero no pude encontrar las palabras. En su lugar, extendió la mano, y de repente la escena comenzó a cambiar. Estaba de pie en una sala llena de pantallas y personas con uniformes. Gritaban unos a otros, señalando mapas y números que no entendía. La tensión en el aire era sofocante. En una pantalla vi lo que parecía un lanzamiento de cohete. No era un arma, tenía algo que ver con la ciencia, pero las personas en la sala no parecían preocuparse por eso. Estaban en pánico, malinterpretando lo que ocurría. Alguien gritó algo, se giró una llave, y un botón rojo comenzó a parpadear en una consola. No sabía lo que significaba todo eso, pero podía sentir el peso del momento. Era el instante en que todo cambió. Antes de todo esto, yo era solo una chica normal. Era de esas que podían perder horas deslizando en su teléfono, viendo TikToks sobre rutinas de cuidado de la piel o desafíos de baile tontos. Mis mayores preocupaciones eran aprobar el examen de química o decidir qué ponerme para la fiesta de cumpleaños de una amiga. Cosas normales de adolescentes. Nunca pensé mucho en el mundo más allá de mi burbuja. Sabía sobre guerras y política por las clases de historia, pero se sentían distantes, como algo que solo existía en los libros de texto o en las noticias que veían mis padres. El día en que todo ocurrió comenzó como cualquier otro. Estaba en clase de gimnasia, corriendo vueltas en la pista, cuando sentí una extraña sensación en el pecho. No era exactamente dolor, pero era pesada, como si algo estuviera presionándome. Lo siguiente que supe fue que mi visión se nubló, mis piernas cedieron y caí al suelo. Cuando desperté, ya no estaba en la pista. No estaba en ningún lugar que reconociera. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Al principio pensé que era un sueño, como si mi cerebro hubiera colapsado o algo así. Pero todo se sentía demasiado real, los olores, los sonidos, el peso de la ceniza en el aire. No entendía lo que veía, pero en el fondo sabía que no era solo una pesadilla aleatoria. Era como si me hubieran arrojado a una parte del mundo que nunca debía ver. Mientras seguía a Jesús por las ruinas de lo que solía ser una ciudad próspera, me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué yo, de entre todas las personas que él podría haber elegido para mostrar esto? No era una cristiana devota que pasara horas leyendo la Biblia. Claro, iba a la iglesia con mi familia los domingos, pero no era alguien que pensara en la fe todo el tiempo. Era solo yo. Y, sin embargo, aquí estaba, viendo cosas que no podía ni empezar a explicar. Mirando hacia atrás, tal vez por eso me eligió, porque yo era solo una chica normal. Alguien que no buscaba nada como esto, alguien que no podía convertirlo en un sermón elaborado o en un gran discurso. No lo sé. Todo lo que sabía en ese momento era que tenía que seguirlo, sin importar cuánto lo que veía hacía que mi pecho se apretara y mis rodillas temblaran. Porque lo que fuera esto, no era solo para mí.
Era más grande que eso. La siguiente escena que vi fue una sala llena de tensión, tan densa que parecía que el aire podía quebrarse. Hombres y mujeres con uniformes militares se movían frenéticamente entre consolas y pantallas. Sus rostros estaban pálidos y sus voces eran cortantes. Las pantallas parpadeaban con mapas, números y líneas rojas que no significaban mucho para mí. Pero aunque no entendía los detalles, podía sentir el peso de la situación. Algo estaba terriblemente mal. En una de las pantallas se veía lo que parecía un cohete lanzándose hacia el cielo. No era elegante ni brillante como los que se ven en las películas. Era tosco, industrial y rodeado de humo y llamas mientras ascendía más y más. Al principio pensé que podría ser algún tipo de misil, pero luego noté los logotipos en el lateral, símbolos que parecían más científicos que militares. Sin embargo, a las personas en la sala no parecía importarles. Gritaban unos a otros, señalando la pantalla y un mapa que mostraba la trayectoria del cohete. Un hombre golpeó la mesa con la mano, su voz lo suficientemente fuerte como para cortar el caos. Estaba señalando una línea roja que se curvaba ominosamente hacia su país. Entonces me di cuenta de que ellos pensaban que el cohete era un ataque. Tal vez era un satélite o un experimento meteorológico, pero para ellos no importaba. Veían una amenaza y estaban listos para responder. Alguien entregó una llave a un hombre que parecía estar a cargo. Su rostro estaba sombrío mientras la insertaba en una consola y la giraba con un clic fuerte. Una luz roja parpadeó en un panel, y todos en la sala parecieron contener la respiración. Sentí un nudo en el estómago mientras veía la mano del hombre moverse lentamente hacia un botón. No era dramático como en las películas. No había cuenta regresiva, ni discursos, solo un hombre, una máquina y una decisión que podía destruirlo todo. Quería gritarle que se detuviera, decirle que estaba cometiendo un error, pero no podía moverme ni hablar. Y entonces, justo antes de que su mano tocara el botón, Jesús colocó su mano sobre mi hombro. De repente, ya no estaba en la sala. Estaba por encima de la tierra, mirando hacia abajo, viendo la curva del planeta. Las luces titilaban en las ciudades abajo, ajenas al caos que ocurría en ese centro de mando. Vi el cohete atravesando la atmósfera, inofensivo pero malinterpretado. Y entonces vi misiles lanzados en represalia, brillantes estelas de luz cortando el cielo hacia sus objetivos. No era solo un país respondiendo, era una reacción en cadena, cada nación asumiendo lo peor, cada líder presionando botones que no podían ser desactivados. Las luces de las ciudades comenzaron a parpadear y apagarse una por una, hasta que la tierra fue tragada por la oscuridad. Sentí la tristeza de Jesús a mi lado, su presencia firme pero cargada de pena. No necesitaba que él explicara lo que estaba viendo. Esto no se trataba del cohete, se trataba del miedo, el orgullo y la desconfianza que se habían acumulado durante años, llevando a este momento. El cohete solo fue la chispa, el fuego había estado acumulándose todo el tiempo. De repente, estaba de vuelta en el suelo, en medio de una concurrida plaza de la ciudad. No era como las ruinas desoladas que había visto antes. Esta ciudad estaba viva, llena de gente corriendo en todas direcciones, niños tomados de la mano de sus padres, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, ejecutivos revisando sus teléfonos. Todo parecía normal. Pero luego todo cambió. Una luz brillante explotó en la distancia, tan cegadora que tuve que cubrirme los ojos. No era como nada que hubiera visto antes, era un blanco puro que devoraba todo a su paso. Por un momento, hubo silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Y luego llegó la onda expansiva. El suelo tembló violentamente bajo mis pies, y un rugido ensordecedor atravesó el aire. Los edificios se derrumbaron como si estuvieran hechos de arena, el vidrio se rompió y llovió como confeti mortal. La gente gritaba mientras la onda de choque los golpeaba, sus cuerpos lanzados como muñecos de trapo. Intenté moverme, ayudar a alguien, a cualquiera, pero era como si el aire mismo se hubiera convertido en un muro que me mantenía en mi lugar. Cuando finalmente la luz se desvaneció, la ciudad era irreconocible. Las calles estaban llenas de escombros, los coches volcados, y el humo se elevaba de lo que quedaba de los edificios.
Vi personas arrastrándose entre los escombros, con el rostro ensangrentado y la ropa hecha jirones. Una niña estaba de pie, sola, aferrando un peluche al que le faltaba un brazo. Me miró con los ojos abiertos de par en par, llenos de miedo. Antes de que pudiera decir algo, la escena cambió. Ya no estaba en la ciudad. Ahora veía un mapa del mundo, con líneas que trazaban las trayectorias de misiles hacia sus objetivos. Reconocí nombres: Nueva York, Moscú, Pekín, Londres, Tión. Ciudades que habían estado llenas de vida quedaron destruidas en segundos. Pero no terminó ahí. Países más pequeños, alianzas y facciones se unieron al caos, cada uno actuando por miedo, represalias o desesperación. Todo el mundo estaba en llamas. Jesús me mostró destellos de personas en todo el mundo, líderes en búnkeres subterráneos discutiendo sobre qué hacer, civiles apiñados en sótanos, abrazando a sus seres queridos mientras el suelo temblaba sobre ellos. En una escena, vi a una familia sentada alrededor de una mesa, tomados de las manos y rezando, incluso mientras las sirenas resonaban afuera. No eran solo naciones en guerra. Era la humanidad destrozándose a sí misma. Una imagen se destacó claramente: una flota de drones, cada uno con logotipos corporativos que reconocí, volando en perfecta sincronización, dejando caer bombas y suministros con la misma precisión fría. No eran solo los gobiernos los que libraban la guerra, las corporaciones estaban profundamente involucradas, sus tecnologías alimentando la destrucción mientras sus beneficios crecían en las sombras. Me sentí enferma al darme cuenta de cuán profundamente la humanidad había entrelazado la codicia y el poder con herramientas destinadas al progreso. Me giré hacia Jesús, desesperada por una explicación. ¿Por qué habíamos llegado a esto? ¿Por qué permitimos que el miedo y la codicia nos llevaran a destruirlo todo? Pero él no respondió. Simplemente me miró, con sus ojos llenos de tristeza y amor, como si estuviera preguntando: ¿lo ves ahora? La escena cambió nuevamente, y vi lo que quedaba del mundo: ciudades rotas, cielos envenenados y un silencio sofocante. Esto no era solo una guerra, era el comienzo de algo mucho peor. Y, sin embargo, incluso en las ruinas, vi destellos de luz, personas rezando, ayudándose unas a otras, negándose a sucumbir a la desesperación. Era algo pequeño, pero estaba allí. Las ruinas de la ciudad se disolvieron en oscuridad, y me encontré en un paisaje que no parecía real. El cielo era gris, pesado con cenizas que caían como nieve, cubriendo todo con una capa de polvo fino. El sol era un orbe débil y enfermizo, apenas perforando las nubes. El aire era frío, terriblemente frío, y cada respiración se sentía como un corte en el pecho. Intenté dar un paso, pero el suelo debajo de mí era desigual, agrietado y lleno de escombros. Era un mundo congelado en el tiempo, sin vida y escalofriantemente quieto. Mientras caminaba, me di cuenta de que no había sonido, ni pájaros, ni viento, ni voces, solo el leve crujido de la ceniza bajo mis pies. Vi lo que quedaba de un bosque, árboles desnudos, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como esqueletos. Los ríos estaban secos, sus lechos agrietados y áridos. El mundo parecía contener la respiración, esperando algo que nunca llegaría. Me tomó un tiempo darme cuenta de que no estaba sola. A lo lejos, vi movimiento, figuras acurrucadas bajo refugios improvisados. Parecían débiles, con ropa desgastada y rostros demacrados. Me acerqué con cautela, sintiendo que el corazón se me rompía al ver la escena. Una mujer estaba sentada acunando a un niño que no podía tener más de 2 años. Lo mecía suavemente, tarareando una melodía que apenas era un susurro. Pero los ojos del niño no se movían, y su pequeño pecho no subía ni bajaba. Ella sostenía un recuerdo. Vi a otros rebuscando entre las ruinas, sus manos ennegrecidas por escarbar entre cenizas y escombros. Un hombre encontró una lata de comida y la apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Otro grupo de personas lo rodeó, sus rostros desesperados y salvajes. El hombre intentó correr, pero lo atraparon, arrebatándole la lata de las manos. Gritó mientras se lanzaban sobre él, su hambre dominando cualquier rastro de humanidad. Quise apartar la mirada, pero no pude.
Jesús apareció a mi lado nuevamente y la escena cambió. Vi campos cubiertos de escarcha, cultivos incapaces de crecer en las temperaturas heladas. El ganado yacía muerto en la nieve, sus cuerpos delgados y sin vida. Las fuentes de agua estaban contaminadas, convertidas en pozos tóxicos por la radiación. Las personas se reunían alrededor de hogueras hechas con pedazos de madera y plástico, sus rostros vacíos mientras racionaban la poca comida que les quedaba. El frío no era solo físico, se filtraba en sus almas, una desesperación que parecía interminable. En una escena, vi a una familia sentada en un sótano, sus alientos visibles en el aire helado. Compartían un solo pedazo de pan, partiéndolo en porciones diminutas. El padre dudó antes de tomar su porción, mirando a sus hijos con un dolor que podía sentir en mi pecho. Le dio su parte al más pequeño, que lloró suavemente mientras comía. Fue un pequeño acto de amor en un mundo que parecía haber olvidado lo que era el amor. En medio de la devastación, Jesús señaló hacia un grupo de personas arrodilladas en oración. Estaban reunidas en una iglesia en ruinas, sus manos unidas, sus voces firmes mientras cantaban un himno. No tenían nada, ni comida, ni calor, ni seguridad, pero su fe ardía brillantemente, una luz en la abrumadora oscuridad. Sentí un calor que emanaba de ellos, cortando el frío, y me di cuenta de que no venía de su entorno, sino de su confianza en él. Jesús no habló, pero sentí claramente su mensaje. Este es el costo del orgullo y la avaricia, pero incluso aquí, incluso ahora, hay esperanza para quienes confían en mí. El desastre no era solo físico, era espiritual. Y aunque la mayor parte del mundo estaba consumida por la desesperación, aquellos que ponían su fe en Cristo encontraban una fuerza que no podía romperse. El frío del invierno nuclear se desvaneció, y me encontré en un lugar nuevo. Era pequeño, simple y tranquilo, una habitación iluminada solo por el suave resplandor de la luz de las velas. Las paredes estaban desmoronándose y el suelo cubierto de polvo, pero la atmósfera era cálida, casi sagrada. En el centro de la habitación, un grupo de personas estaba arrodillado en círculo, con la cabeza inclinada en oración. No eran las personas más fuertes ni poderosas que había visto. Sus ropas estaban gastadas, sus rostros pálidos y delgados por el hambre, pero sus voces eran firmes, sus oraciones inquebrantables. Había una paz en ellos que se sentía casi tangible, como si el aire a su alrededor fuera más denso, cargado de algo que no podía nombrar. Observé mientras un hombre se levantaba sosteniendo un pequeño trozo de pan. No era mucho, apenas sufficient para alimentar una persona, y mucho menos a un grupo, pero lo partió en pedazos y lo pasó. Los demás tomaron sus porciones, inclinando la cabeza en gratitud, sus manos temblorosas mientras sostenían los pequeños trozos. Comieron lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Entonces comenzaron a cantar. Sus voces eran suaves al principio, casi vacilantes, pero a medida que la canción continuaba, se hacían más fuertes, más seguras. No era una canción que reconociera, pero estaba llena de esperanza y confianza, el tipo de fe que el mundo exterior no podía quebrar. Sentí lágrimas corriendo por mi rostro mientras los escuchaba. No tenían nada, al menos según los estándares del mundo, pero lo tenían todo. Jesús señaló hacia la puerta y la escena cambió. Afuera, el mundo seguía oscuro y frío. Vi a personas peleando por restos, acumulando provisiones y volviéndose unos contra otros en su desesperación. La diferencia entre los dos grupos era evidente. Uno estaba consumido por el miedo y el egoísmo, aferrándose a lo poco que les quedaba. El otro estaba lleno de paz y generosidad, compartiendo incluso cuando no tenía sentido hacerlo. Me giré hacia Jesús, y aunque no habló, sentí su mensaje resonar profundamente en mi corazón. Esta es la diferencia entre confiar en el mundo y confiar en mí. Las personas en la habitación no tenían más recursos, pero sí más fe. Y esa fe les daba una fortaleza que no podía encontrarse en ningún almacén o búnker. Pensé en mi propia vida, en las cosas que me habían preocupado, las cosas que creía que no podría vivir sin ellas. Había pasado tanto tiempo persiguiendo comodidad, seguridad y éxito, sin darme cuenta de lo frágiles que realmente eran. Las personas en la habitación no se enfocaban en lo que habían perdido,
se enfocaban en lo que aún tenían, unos a otros y su fe. Vi a Jesús nuevamente, y con un gesto suyo, la visión comenzó a desvanecerse, pero su mensaje quedó grabado en mi corazón: el mundo fallará, pero mi amor nunca lo hará. Confía en mí y encontrarás paz, incluso en los tiempos más oscuros. No era solo una advertencia, era una invitación. Un llamado a elegir la fe en lugar del miedo, la generosidad sobre el egoísmo y el amor sobre la desesperación. La habitación tranquila y las oraciones en silencio se desvanecieron, y de repente me encontré en una vasta oscuridad interminable. Sentí la presencia constante e inquebrantable de Jesús a mi lado. Entonces, una a una, comenzaron a aparecer imágenes a nuestro alrededor, destellos del mundo que había visto, de las decisiones que llevaron a su colapso y las consecuencias de esas elecciones. Vi una fábrica produciendo armas, cada una marcada con logotipos de empresas que reconocí. Vi líderes firmando documentos y estrechando manos frente a las cámaras, pero sus corazones estaban consumidos por la avaricia y el miedo. Vi a personas comunes desplazándose por sus teléfonos, ajenas a la lenta erosión de la confianza, la comunidad y la fe que ocurría a su alrededor. El mensaje era claro: esto no era solo culpa de los gobiernos o las corporaciones, era responsabilidad de todos nosotros. La siguiente escena me resultó familiar: una ciudad momentos antes del primer destello de luz. Vi nuevamente a las personas, ocupadas con su rutina diaria, riendo, trabajando, completamente inconscientes de lo que estaba por venir. Y luego vi el centro de mando, el pánico, el miedo, la decisión de tomar represalias. No fue un solo momento lo que causó el colapso, fueron años, décadas de desconfianza, egoísmo y orgullo acumulados hasta llegar al punto de quiebre. Habíamos construido un mundo sobre cimientos de arena, y cuando llegó la tormenta, todo se derrumbó. Pero entonces Jesús me mostró nuevamente la habitación con los creyentes fieles. No tenían poder ni influencia. No tenían riqueza ni armas. Pero tenían paz. Su fe no estaba puesta en gobiernos, corporaciones, ni siquiera en su propia capacidad para sobrevivir. Estaba en Él. Y gracias a eso, tenían una fortaleza que ninguna bomba o radiación podía quitarles. Me volví hacia Jesús, con lágrimas corriendo por mi rostro, y susurré: ¿por qué me mostraste esto? No respondió con palabras, pero sentí el peso de su mensaje en mi corazón: porque no es demasiado tarde. Las visiones no eran solo una advertencia, eran una invitación. Una invitación a cambiar, a arrepentirse, a volver al único fundamento que puede resistir las tormentas de la vida. A medida que las imágenes se desvanecían, sentí un calor extendiéndose a través de la oscuridad, como una luz apenas visible. Entonces entendí: el colapso no era inevitable, era solo una posibilidad, un camino hacia el que nos dirigíamos, pero que no estaba escrito en piedra. Teníamos una elección, y esa elección comenzaba con la fe, con confiar en Cristo, vivir en amor y construir nuestras vidas sobre algo eterno. La visión comenzó a desvanecerse, y sentí la presencia de Jesús alejándose. Pero antes de que desapareciera, escuché una sola palabra, clara y firme en mi corazón: esperanza. No era solo una palabra, era una promesa. No importa cuán oscuro parezca el mundo, no importa cuán roto esté, siempre hay esperanza en él. Me desperté de golpe, jadeando por aire, mientras el constante pitido de las máquinas me devolvía a la realidad. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada, y por un momento no supe dónde estaba. Pero el peso en mi pecho y las imágenes que seguían apareciendo en mi mente me recordaron que no había sido solo un sueño, había sido real. Permanecí allí mucho tiempo, mirando al techo, tratando de procesar todo lo que había visto: las ciudades reducidas a cenizas, las personas peleando por migajas, los fieles arrodillados en oración. Todo se sentía tan vívido, tan vivo, como si aún pudiera sentir la ceniza en mi piel y el frío en mis pulmones. Pensé en la presencia silenciosa de Jesús, en sus ojos llenos de tristeza, y en la única palabra que seguía resonando en mi corazón: esperanza. Todo parecía diferente ahora: las paredes estériles del hospital, los sonidos amortiguados de las enfermeras fuera de la puerta, incluso el leve zumbido de las máquinas monitoreando mis latidos. Antes de la visión,
estas cosas habrían parecido ordinarias, insignificantes. Pero ahora se sentían preciosas, como recordatorios de lo frágil y efímera que es la vida. Reflexioné sobre mi propia vida, sobre las cosas que me habían preocupado, las cosas que pensé que importaban, calificaciones, amistades, las redes sociales, los dramas cotidianos. Todo parecía tan pequeño en comparación con lo que había visto. La visión no era solo una advertencia, era un llamado a la acción. No sabía cómo explicárselo a nadie, cómo poner en palabras lo que había experimentado. Pero sabía que no podía quedarme callada. Esto no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros. No podíamos seguir viviendo así, ignorando las grietas en el mundo, poniendo nuestra confianza en cosas que nunca podrían salvarnos. Teníamos que cambiar. En los días siguientes, mientras recuperaba fuerzas, pasé mucho tiempo orando. No era una persona muy espiritual antes, pero ahora parecía lo único que tenía sentido. Oré por las personas que había visto en la visión, las familias en medio de la radiación, los líderes en los búnkeres, los fieles en la habitación iluminada por velas. Oré por todos nosotros. Cuando finalmente fui dada de alta y regresé a casa, todo se sentía diferente. No podía volver a la vida que llevaba antes, no después de lo que había visto. Comencé a compartir la visión, hablándosela a amigos y familiares. No fue fácil, algunos escucharon, otros lo descartaron como una locura. Pero no podía ignorarlo. La visión no era solo sobre guerra nuclear o destrucción, era sobre elecciones, nuestras elecciones, las decisiones que tomamos cada día, las que creemos que no importan, en que confiamos, que valoramos, para que vivimos. Porque esas elecciones no solo nos afectan a nosotros, se extienden hacia afuera, moldeando el mundo de maneras que ni siquiera podemos ver. Jesús me mostró que, aunque el mundo es frágil y las cosas en las que confiamos son temporales, hay algo eterno, algo que nunca falla. Ese algo es Él. Y en Él siempre hay esperanza.